Muy buenas noches. Aquí Andrés Felipe Muñoz, del curso 10.1 Jornada de Mañana, con una exposición de la generación del 98 y 27 para el área de español. En esta presentación hablaremos un poco sobre los acontecimientos de esta generación, lo que se llevó a cabo, escritores y demás. Así que sin nada, comencemos. Para empezar, vamos a hablar sobre qué es la generación del 98 y para dar un resumen rápido. Es un grupo con el que se ha reunido, un grupo de escritores, ensayistas, poetas y demás, en los que se vieron afectados por la crisis política y social llevada a cabo por la guerra civil entre España y la derrota militar en la guerra hispano-estadounidense. En otras palabras, esta generación dio paso a nuevas formas de escritura, interpretación y nuevas maneras de expresión por los escritores, aprovechando cada una de las situaciones económicas y sociales de la época. Para seguir, hablaremos un poco sobre la generación del 27. Al igual que la generación del 98, este va un poco más atrás, en donde se habla sobre varios escritores y poetas españoles del siglo XX y que se dio a conocer en el panorama cultural de 1927. Al contrario a la generación del 98, esta generación se separa totalmente de los temas económicos, sociales y políticos de la época, rompiendo con cada tema de realismo y romanticismo. Hablaremos un poco ahora sobre la Guerra Civil Española, sobre en donde fue un conflicto que más tarde también traería a cabo una crisis económica que se desencadenó en España tras el fracaso parcial del golpe de Estado del 17 y 18 de julio de 1936. Eh, esta guerra contra el gobierno electo de la Segunda República, tras el bloqueo del estrecho y posterior puente aéreo que gracias a la rápida colaboración de la Alemania nazi y la Italia fascista. Este conflicto también tuvo múltiples facetas, pues incluyó la lucha de clases, guerra de religión, etc. Ahora, hablaremos sobre una obra que refleja este conflicto de la guerra, llamada Miserias de la Guerra, por el escritor Pío Baroja. Bueno, esta historia trata de narrar los acontecimientos más importantes y significativos de la guerra civil a través de un ciudadano y protagonista inglés, donde se ve afectado por las condiciones y consecuencias que trajo la guerra para su país. La obra refleja cada situación que haya llevado a cabo cada régimen jurídico y político que haya conducido a toda la guerra. Básicamente, el protagonista se ve afectado por cada acontecimiento que el gobierno va tomando en la época en que se lleva a cabo este conflicto. Ahora, daré mi punto de vista personal y bueno, una opinión sobre toda esta situación, hechos históricos y demás. La generación del 98-27 fueron épocas significativas para la cultura y la lectura y su manera de llevarse a cabo cada cosa que se tome en cuenta para reflejar situaciones, historias y plasmarlas en una o cualquier obra literaria. Parece que plasmar una historia ficticia sobre una real sea más difícil de lo que parece. Pues tomemos de ejemplo la Guerra Civil, que fue un conflicto entre múltiples bandos donde España saboreó la victoria del conflicto. Aunque esta victoria también le traía situaciones económicas que vendrían después de la guerra y no eran precisamente buenas para el país, pues se vio una gran reducción en la moneda y el aumento en todos los recursos de aquel país. Sin más, muchas gracias por haber prestado su atención a esta exposición y buenas noches.